Mis padres me echaron de casa por arruinar la familia. Luego descubrí que soy adoptado, y que mi verdadero padre es el jefe de mi padre adoptivo. Me llamo Nicolás, tengo 24 años, y hasta hace poco pensaba que había crecido en una familia tradicional, normal, incluso aburrida, madre amorosa, padre exigente, casa en los suburbios, domingos en familia, y una adolescencia sin grandes sobresaltos. Vivíamos con lo justo, pero con estabilidad. Mis padres eran de esas personas que se enorgullecen del esfuerzo, del trabajo duro, de los valores. Nunca fui el hijo perfecto, pero tampoco hice nada grave. O al menos eso creí, hasta el día en que me echaron de casa. Fue hace 8 meses. Una noche común, como cualquier otra. Había vuelto tarde del trabajo, y mi padre, Daniel, estaba esperándome en el living con cara de funeral. Mi madre, María, tenía los ojos llorosos y no decía palabra. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Pensé que alguien había muerto. Tenemos que hablar, dijo él, en seco. Me senté. Estaba cansado, confundido. Y entonces me tiró encima una acusación que me dejó helado. ¿Tenés algo que decirnos sobre lo que hiciste en la empresa? No entendí nada. ¿Qué empresa? ¿De qué hablas? No te hagas el boludo. Ya sabemos que estuviste mandando correos desde mi cuenta. ¿Qué hablaste con recursos humanos? ¿Que hiciste denuncias? Quisiste arruinarme. Lo miré sin comprender. ¿Qué? Yo nunca, ¿por qué haría eso? Mi mamá se tapó la boca, como si no pudiera escuchar más. Mi padre me acusó de haber enviado un informe anónimo a los directivos de la empresa donde trabajaba, una multinacional de logística, acusándolo de maltrato laboral, de favorecer a ciertos empleados, de tener un liderazgo tóxico. Me dijo que él sabía que yo lo había hecho. Que los informes incluían detalles que solo alguien cercano a él podía conocer. Yo no tuve nada que ver. Nunca tuve acceso a su cuenta, nunca toqué su computadora. Pero no me creyó. Dijo que lo traicioné. Que lo avergoncé. Que lo expuse frente al jefe y el directorio. Me gritó. Dijo que me había criado, que me dio todo lo que tenía, y que así le pagaba. Que yo era una vergüenza. No quiero volver a verte. Agarrá tus cosas y ándate. Pensé que mi mamá intervendría. Que me defendería. Pero no. Lo único que dijo fue: no puedo verte. No después de lo que hiciste. Llorando, pero firme. Y así fue como me echaron. Con una mochila, sin plata, sin entender qué carajo estaba pasando. Durante semanas estuve de sofá en sofá, durmiendo en casa de amigos. Nadie entendía nada. Yo tampoco. Me dolía más la traición emocional que la acusación en sí. Me habían arrancado de mi hogar sin pruebas, sin siquiera darme la posibilidad de explicar. Pero lo que no sabía era que esa noche, la que marcó el final de mi vida tal como la conocía, era en realidad el principio. Porque un mes después, buscando documentos en una caja vieja que tenía guardada desde mi adolescencia, encontré algo que lo cambió todo, una carta. Arrugada. Sin fecha. Sin remitente. Solo 3 líneas, escritas a mano. Perdón por no haber podido quedarme. Tu verdadero padre te ama, aunque no pueda decírtelo. Él trabaja con Daniel. Y ahí empezó mi verdadero infierno. O mi liberación. Todavía no lo tengo del todo claro. Después de leer esa carta, me quedé inmóvil. No sabía si estaba frente a una broma cruel o a la llave de una verdad que venía oliendo desde hacía tiempo, pero nunca me había animado a tocar. Tu verdadero padre te ama, aunque no pueda decírtelo. Él trabaja con Daniel. La frase me retumbaba en la cabeza como si fuera un eco maldito. ¿Verdadero padre? ¿Cómo que verdadero padre? ¿Y Daniel entonces qué era? ¿Un reemplazo? ¿Un impostor? ¿Un tipo que me crió sin decirme nunca que no era mío? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué echarme así, sin siquiera contarme esto? Durante días estuve como anestesiado. No se lo conté a nadie. No quería parecer un loco sacando teorías de conspiración solo porque me habían echado. Pero esa carta, esa letra,
temblorosa, de alguien que escribió rápido, como con miedo, me quemaba en el bolsillo. Y así fue como empecé a buscar. No tenía muchos datos. Pero sabía el nombre de la empresa donde trabajaba Daniel. Sabía que no era un simple empleado, tenía un puesto intermedio, importante, pero no alto. Y también sabía, por comentarios sueltos, que el jefe de Daniel, el de verdad, el de arriba de todo, era un tipo que había estado desde los comienzos de la empresa. Dueño parcial, CEO, ejecutivo principal, ese tipo. Nunca lo conocí en persona. Así que empecé por ahí. Lo busqué. Redes sociales. Notas de prensa. Conferencias. Entrevistas. Y lo encontré. Eduardo Barreto. 56 años. Director general de la empresa desde hacía más de 2 décadas. Casado, sin hijos reconocidos, reservado, serio, casi sin vida pública más allá del ámbito empresarial. Vi su foto y sentí algo imposible de explicar. No era un parecido evidente, pero había algo. En los ojos, en la forma de la mandíbula, en el gesto tenso. Era como mirarme en una versión endurecida por el tiempo. No podía escribirle. No podía plantarme en la puerta de su oficina y decir hola, creo que soy tu hijo. Necesitaba pruebas. Algo más. Así que volví atrás. Fui al barrio donde me crié, a la casa de una vecina de toda la vida. Doña Irene. Siempre decía lo que pensaba. Siempre fue de las que todo lo ve, todo lo escucha. Me recibió con una mezcla de lástima y cariño. «Te echaron, ¿no?», me dijo apenas me vio. Como si estuviera enterada de todo. Le pregunté, directo, si sabía algo. De mí. De mi origen. De mis padres. Tardó en hablar. Pero cuando lo hizo, me cambió la vida. Mira, Nicolás, tus viejos te aman, no lo niego. Te criaron con lo mejor que pudieron. Pero vos no sos hijo de María. Ella nunca estuvo embarazada. Te trajeron de golpe, una noche. Dijeron que la habían decidido adoptar, pero nadie vio papeles, nadie supo nada. Fue todo en silencio. Y justo después, Daniel cambió. Se volvió más callado, más irritable, como si cargara con algo. O con alguien. Mi cabeza giraba. ¿Y nunca nadie dijo de dónde venía ese bebé?, pregunté. Solo se rumoreó una cosa. Que el jefe de Daniel lo había ayudado. Que era un favor muy grande, que no debía comentarse. Y ahí me temblaron las piernas. Porque era obvio. No había que ser detective para entenderlo. Eduardo Barreto no solo era el jefe de mi padre adoptivo. Era mi padre biológico. Y Daniel lo sabía. Lo supo siempre. Y por eso me odia. Porque me crió sabiendo que era el hijo de su jefe. De su superior. De su sombra. Y lo peor es que todavía no sabía ni la mitad de todo lo que ese secreto escondía. Salí de la casa de doña Irene tambaleando, con la mente hecha un torbellino. Era como si cada cosa que había creído sobre mi vida estuviera siendo arrancada con una pala y arrojada a un pozo. No era hijo de Daniel ni de María. Ellos lo sabían. Lo sabían desde siempre. Y lo habían callado durante más de 2 décadas. Pero no solo eso. Lo que lo volvía todo aún más envenenado era el quién. Porque si Eduardo Barreto era de verdad mi padre biológico, entonces mi existencia no era solo un secreto. Era una bomba a punto de estallar en medio de un campo minado de poder, traición y orgullo. Empecé a repasar cada escena de mi infancia con otros ojos. Cada gesto seco de Daniel, cada vez que me decía que no le debía nada a nadie, o que tenía que ser agradecido por lo que tenía. Cada palabra dura disfrazada de enseñanza. Nunca me pegó. Nunca me gritó. Pero siempre sentí, en algún nivel, que no terminaba de aceptarme. Que había algo en mí que lo incomodaba. Y ahora lo entendía, yo era el recordatorio vivo de su humillación. Quise saber más. Necesitaba más. Así que empecé a investigar por otro lado, la historia personal de Eduardo Barreto. ¿Qué hacía hace 24 años, dónde vivía, con quién salía? No fue fácil,
Pero en un rincón olvidado de Internet encontré una vieja nota de una revista de negocios donde lo entrevistaban por los primeros años de su empresa. En un párrafo hablaba, muy al pasar, de un duro episodio personal ocurrido en su juventud, que lo había llevado a tomar decisiones difíciles. Seguí buscando. Crucé datos. Y encontré algo que me hizo temblar. Un nombre. Valeria C. Una exsecretaria que trabajó en la empresa de Barreto en sus primeros años. Había desaparecido de la vida pública repentinamente. Sin dejar rastro. En un foro laboral, alguien mencionaba que había tenido un hijo del jefe y que la habían trasladado por conveniencia. No lo podía creer. Todo encajaba demasiado bien. Valeria era mi madre biológica. Y muy probablemente, Eduardo, su jefe, mi padre. Ahora todo tenía sentido. Daniel, empleado desde hace años en la misma empresa, seguramente se enteró del problema que tenía su jefe. Tal vez por lealtad, por obligación o por presión directa, aceptó criar al hijo que otro no podía reconocer públicamente. Una especie de trato silencioso, un favor gigantesco, un pacto de silencio que le pesó toda la vida. Y ahora que ese hijo, yo, se había vuelto incómodo, lo expulsaba. Con rabia. Con desprecio. Porque nunca me quiso ahí. Porque yo era la mancha. Fue entonces cuando tomé una decisión. Iba a verlo. A Eduardo. Iba a mirar a los ojos al hombre que me dio la vida, y que la entregó como si fuera parte de un acuerdo sucio de empresa. Tenía su dirección. Un lujoso edificio en un barrio cerrado. Fui sin avisar, sin pensar. Iba temblando, con el corazón desbocado, pero con una claridad que nunca había sentido. Toqué el timbre. 1, 2 veces. Y cuando la puerta se abrió, lo vi. Más alto de lo que parecía en fotos. Pelo gris peinado impecable. Ropa de casa, pero elegante. Me miró sin reconocerme, hasta que lo hice hablar. Hola, soy Nicolás. Y vengo a hablarte de mi madre. El silencio que siguió a mis palabras fue espeso, pesado, como si el aire en la entrada del departamento se hubiera convertido en plomo. Eduardo me miró fijamente, sin pestañear. En ese instante supe que no necesitaba explicarle más. No preguntó quién sos, no frunció el ceño con confusión, no fingió ignorancia. Sus ojos se oscurecieron de golpe. Bajó la mirada. Entra, dijo, apenas audible. Pasé. Todo en su casa parecía perfecto, minimalista, caro, controlado. El tipo de lugar donde cada objeto tiene su lugar. Lo opuesto absoluto a mi vida, a mi caos, a la incertidumbre en la que viví los últimos 8 meses. Nos sentamos. Él en su sillón. Yo, al borde de la silla, como si fuera a saltar en cualquier momento. ¿Tu madre, te lo contó? Fue lo primero que dijo, sin levantar la vista. No. Nunca la conocí. Encontré una carta. Y después, me echaron de casa. Por cosas que no hice. Y empecé a atar cabos. Muy jodidos cabos. Asintió. Ella, fue mi error. Eso no es culpa tuya. Pero fue algo que ocurrió en un momento delicado de mi vida. Yo estaba casado, joven, con una empresa tambaleando, y ella era alguien que me entendía. Fue una relación que duró poco. Muy poco. Pero cuando ella quedó embarazada, no había margen para el escándalo. Mi matrimonio estaba pendiendo de un hilo. El consejo directivo era conservador. No podía darme el lujo. Así que decidiste regalarme. No. Su voz se endureció. Decidí protegerte. A mi manera, claro, probablemente una mierda de manera. Pero no quise que terminaras en un orfanato. Quise que te criara alguien decente, alguien que tuviera trabajo, casa, estructura. Daniel era confiable. Trabajaba para mí. Le ofrecí ayuda. Él y su esposa no podían tener hijos. Era perfecto. Y aceptaron. ¿Aceptaron o lo usaste como peón? No respondió. Porque la respuesta era obvia. ¿Sabías cómo me trataba? ¿Cómo me echó? Lo miré.
Vi algo que no esperaba, culpa. No fingida. No fabricada. Culpa real. Daniel siempre fue, correcto. Nunca cercano. No imaginé que pudiera romper ese pacto. Nunca pensé que te haría cargar con el peso de esto. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Vas a seguir tu vida como si no existiera? ¿Vas a enterrarme otra vez en silencio? Se quedó callado. Después se levantó, caminó hasta una biblioteca, sacó una carpeta delgada y la dejó sobre la mesa. Hace 5 años empecé a hacer esto. A buscarte. Tenía gente investigando, pero sin presionar. No quería arruinarte la vida si vos ya eras feliz. En esta carpeta hay documentación. Papeles legales. ADN. Incluso un borrador de testamento. No tengo otros hijos, Nicolás. Nunca los tuve. Vos sos el único. Me quedé helado. ¿Querés que te perdone? No. Quiero que me escuches. Y después, haz lo que quieras. Podés odiarme. Tenés derecho. Pero al menos ahora sabes la verdad. Me fui sin decir más. No porque quisiera cerrar la puerta, sino porque necesitaba aire. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces, no volví a verlo. Pero cada tanto me llega una carta suya. No son extensas. Solo fragmentos. Una disculpa. Una anécdota. Una foto vieja. Lo curioso es que no lo hace para presionarme. No me pide nada. Solo espera. Con mis padres adoptivos, no volví a tener contacto. Ellos eligieron el exilio emocional. Y yo no voy a rogar afecto a quienes me expulsaron como si fuera una molestia. Hoy estoy viviendo solo, con todo cuesta arriba, pero con algo que antes no tenía, la verdad. Cruel. Inesperada. Pero mía. Y aunque no sé si algún día llamaré papá a Eduardo Barreto, sí sé una cosa. Nadie va a escribir mi historia por mí otra vez.